Banco Bolivariano. Si la tienes, úsala. Por un nuevo Ecuador que ya despierta. 7 veces sí, porque Ecuador sí. Los trabajadores votamos 7 veces sí. UGTE. Unión General de Trabajadores del Ecuador. Publicidad electoral 001 CNE 2018. Fin de espacio promocional y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:10. Estamos ya de regreso para este diálogo y tenía una actividad personal, Gonzalo, por eso no nos acompaña ahora. Estamos saludando al señor doctor René Ortiz y al señor ingeniero Italo Cedeño y les hemos invitado para evaluar el planteamiento hecho por el señor presidente Moreno a varios inversionistas, empresarios a los que llevaron a Laróm, a la provincia de Manabí, y parecería que hay olor a refinería. Si es que esto despierta, el señor presidente Moreno lo que les ha ofrecido es sobre todo seguridad jurídica. No sé si eso es suficiente para promover. No sé si es realmente el construir ahí una refinería el objetivo que debemos tener como país. Pero en todo caso el señor presidente Moreno, antes de solicitarle su criterio, dijo lo siguiente. De mirar al futuro con optimismo, y para eso requerimos de buenos amigos, de buenos inversionistas, para que puedan hacer negocio. Sí, hacer negocio para nosotros poder proporcionarle la seguridad jurídica y la certeza de que las cosas van a salir bien, porque desde el gobierno y desde la ciudadanía, así nosotros lo queremos y así lo vamos a hacer. Somos, señores inversionistas, un gobierno transparente, que a través de rondas de negocios da a conocer públicamente todas las oportunidades de inversión que tiene el país. Ese showroom de la refinería de Esmeraldas, refinería de Manabí, así se llama, lo que pasa es que tenemos también una refinería en Esmeraldas. Refinería de Manabí se llama ahora. Es el primero de una serie de eventos dirigidos a inversionistas del mundo, para que conozcan el inmenso potencial de los proyectos que tenemos en Ecuador. Gracias por venir, gracias por creer en este pueblo y un gobierno que está dispuesto a darles toda la seguridad jurídica para que puedan realizar sus inversiones. Bueno, esto es el discurso del señor presidente dándoles la bienvenida. Señor doctor René Ortiz, usted diría, ahí donde han visto algunos años, especialmente el ex vicepresidente decía que él ya veía la refinería ahí y todos decíamos, ¿qué será que el resto no podemos ver? Pero parece que algunos dicen no es necesario hacer esa refinería y claro, ¿será objetivo nacional esto, una necesidad, o usted encuentra que va a seguir siendo despilfarrado los recursos nacionales? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha, le agradezco muchísimo su invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a mi querido amigo Italo Cedeño, aquí participando en este panel de análisis de esta propuesta gubernamental. Nuevo nombre, nuevo entusiasmo, nueva inversión y dos visiones absolutamente y diametralmente distintas. Yeah. La visión del presidente Correa era una visión de el gobierno hacer una refinería, para lo cual se pegó el señor Chávez y le cambió totalmente el plan. El plan original, Petroecuador lo tenía entre 100 y 150 mil barriles por día. El presidente Chávez introdujo el plan de él, que era un plan de 300 mil. El Ecuador se embarcó en ese plan y ese plan no ha funcionado. ¿Por qué? Porque ese plan se sustentaba en que los gobiernos de Ecuador y de Venezuela financiarían esto. Mecanismos de financiamiento cualquiera. Y les dimos la visión, pozo petrolero por eso, claro, ¿no? Adicionalmente otros temas. La visión actual del gobierno de Lenín Moreno es
que los inversionistas Vengan y construyan, ¿no? muestren su interés en este proyecto. Y entonces, claro, esto sí es distinto. El Estado no va a intervenir. Por ahí escuché un temita de que el Estado quisiera intervenir con sus 1.500 o 1.200 millones de dólares que se han invertido. No. Esto tiene que partir de cero si es que quieren hacerlo. Es decir, Ecuador y el gobierno tienen que ponerlo darlo a pérdidas, esa inversión. ¿Así nomás? Así, no, es que no le puede cargar a ese proyecto, porque le está cargando un muerto. Los muertos no se cargan. Ese proyecto tiene que nacer nuevo y puro, número uno. Dos visiones totalmente y diametralmente distintas. Esta no compromete al Ecuador, sino en lo que acaba de decir el presidente de la República. Seguridad jurídica, respeto a los contratos. Viene el inversionista, le ve al proyecto y se hace. Ahora, el inversionista, evidentemente... me falta decir algo de un cambio también. Dicen que ahora costaría menos. Entonces, para mí, seguramente hay que decir, si cuesta menos, tiene que ser de una capacidad menor. Pero no conozco. Si cuesta menos, debe tener o unidades... capaz que tiene las mismas capacidades, pero ahora tiene un costo real. No. Sin comisiones. No, yo creo que no podemos anticipar esto porque no sabemos. No sabemos. Si es menos el valor, quiere decir que hay menos unidades de procesos, menos conversión tecnológica de los hidrocarburos para procesar crudos pesados. Esas eran las ideas originales. O sea, todo debe ser diferente, en mi opinión. Y ahora sí le sumo su comentario. Puede haber también un sobreprecio. No conozco. Por eso señalé en alguna ocasión, en este mismo programa, que se necesita ver los números otra vez, las realidades, el estudio de factibilidad. ¿Con qué estudio de factibilidad va a arrancar este inversionista nuevo que ha mostrado el interés? Y aquí es donde hay que pararse con los pies bien en firme. O se genera confiabilidad al inversionista, o se genera credibilidad con este inversionista que ha mostrado interés, o con los inversionistas que muestran interés, o simplemente esto podría ser otro disparo al aire. Señor ingeniero Cedeño, bienvenido, buenos días. Ahí hay una inversión del país de 1.500 millones de dólares. Claro, cuando el doctor Ortiz dice eso, no, hay que dejarlo ahí para que no sea una carga, pero ya están ahí. Y el expresidente me contestó a mí mismo. Digo que solo los estudios que pide el señor doctor Ortiz costaron 600 millones de dólares. ¿Cómo rescatamos algo de esto que nos han timado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días a tu distinguida audiencia. Los 1.500 millones, como bien lo dijo el amigo René Ortiz, no deben ser considerados en este nuevo proyecto. Eso es un pasivo y no lo pueden tomar las empresas. Las empresas que participen, pues, en esta nueva visión de proyecto de una refinería que ya no se llama del Pacífico, ni Eloy Alfaro, ni de Manta, ni del Aromo, ni de Pacoche, sino se llama Refinería de Manabí, un nuevo proyecto. Ellos tienen que comprar el petróleo como cualquier comprador extranjero, tienen que vender los productos como cualquier vendedor extranjero, y tienen que hacer un negocio que les garantice el reembolso de sus inversiones, de sus costos de operación, de sus costos de mantenimiento y una utilidad razonable. Y cuando compran el petróleo, no necesariamente el nuestro, porque una de las discusiones es no podemos proveer lo que quieren refinar. Tiene que haber flexibilidad. Yo pienso que el mejor regulador es el mercado. El mercado nos dirá si tenemos o no tenemos una refinería que se aspira a firmar en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque son los inversionistas los que decidirán si eso es un negocio o no es un negocio. Y si hay alguien interesado, en buena hora, porque yo soy un amante de que se hagan las obras. Creo que no hay peor obra que la que no se hace. Pero hay obras, en cambio, que se hacen en perjuicio de lo que se necesita. Por eso hay que hacerlo bien. Por eso es que el mercado tiene que regular si es o no es un negocio. Si va a dejar réditos para el país o no. Este modelo de negocios lo que pide es que el inversionista, ¿verdad?, haga su oferta
y luego de operar y mantener esta refinería por 20 años, lo transfiera a cero costo al Estado ecuatoriano. Si hay inversionistas que consideran que eso es un negocio, van a presentar ofertas. Yo particularmente creo que, como dijo René, nuevamente cito sus palabras, es necesario que haya seguridad jurídica. Porque por más que sea el mejor negocio del mundo, si después les cambian las reglas del juego, ese inversionista no va a estar interesado en Ecuador. Pero, ¿y este momento cuál sería la garantía para que eso no cambie? Bueno, el presidente les acaba de decir, van a tener seguridad jurídica. Yo pienso, mire, estoy hablando a nombre de los ingenieros petroleros. Yeah. Estoy hablando a nombre de una sociedad que se llama la Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleos, SPE, no como funcionario público, no como funcionario privado. Por eso puedo decir criterios con cierta independencia. Por eso es que yo pienso de que esta seguridad jurídica se tiene que lograr a través de acuerdos de inversión, protección recíproca de inversiones. Esto que fue anulado en el gobierno anterior. Porque si a mí me van a cambiar las reglas del juego, yo me voy a un arbitraje internacional y tengo que resarcirme del costo y de las pérdidas y de los daños que me causa una decisión gubernamental. Y si yo no tengo un documento que me proteja, yo no voy a hacer inversiones en ese país. Y yo quisiera que le escuchemos también al señor ministro Carlos Pérez, que comenzaba a proponer, y yo creo que en eso coinciden desde la visión del gobierno también, seguridad jurídica. Esto es lo que dice el señor ministro Pérez. Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de Petro Tailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera... Esa es la parte de la renegociación que también les voy a pedir que hablemos. Pero en todo caso, el tema del ministro también les garantiza. Y una de las cosas, doctor Ortiz, es que el ministro ha dicho, inviertan. Y esa es una de las cosas que aquí en esta mesa de diálogo ustedes habían dicho, las empresas que vengan a invertir, que lo puedan hacer, que puede ser una base de refinación. ¿Por qué entonces hay voz que dicen no se debe hacer la refinería, que el Estado no intervenga? Es una muy buena premisa que está planteada. Una cosa es el interés nacional, una cosa es el interés del gobierno nacional en relación con este proyecto de refinería, y otra cosa muy distinta son las circunstancias que están alrededor de este proyecto. Entonces, la más importante lo acabamos de señalar. Si el gobierno nacional no da las señales de confianza a la inversión extranjera, porque esto no se hace con la inversión nacional, esto es muy grande. Si el gobierno nacional no da señales de un proceso de credibilidad y si no se dan acciones concretas como las que hemos citado aquí, entonces ha creado usted un ambiente de incertidumbre. El ambiente de incertidumbre, ¿qué va a traer como consecuencia? Que los memorandos de intención, las cartas, todo lo que ellos manifiesten como interés, vayan condicionados. Y vayan condicionados, pero no con una, vayan con unas 5, 10 condiciones previas a poder realmente materializar la idea, el interés en un contrato. ¿Por qué? Porque las reglas del juego que van a ser posteriormente la clave para la operación de este proyecto por los próximos 20 años, como señala Ítalo, bueno, pues esas reglas tienen que estar bien claras para que el inversionista no crea dudas, no tenga dudas de lo que va a ocurrir. Número uno. Ese es el ambiente nacional. Pero parece que ese está. No, para mí no está. No está. No está. Ese es el problema. ¿Y por qué no está? Porque estamos esperando, por ejemplo, los resultados de la consulta popular. Y los resultados de la consulta popular le van a dar al presidente de la República, al gobierno nacional, la herramienta política. Tiene el respaldo ciudadano.
Ahora sí, una haga las legitimidad cosas. política O sea, para actuar. Pase de las palabras a las acciones, de las ideas a los proyectos. Porque este es un proyecto, vamos, la lista que tiene en carpeta el ministro Campana es gigantesca, suma 26, 28 mil millones de dólares. Todos tienen y deben tener las mismas características y condiciones que nosotros estamos poniendo como antesala para este proyecto. Pero vamos al siguiente punto, que es el ambiente internacional. ¿Qué dice el ambiente internacional? El ambiente internacional se está manejando bajo esta premisa: energía futura, sustitución del petróleo. Esto es, ¿qué? Es ahora como una fuente, sustituir al petróleo es como una fuente de transporte, como una fuente de generación eléctrica y otros usos. No es solamente un tema de preocupación mundial, está decidido bajo los auspicios de Naciones Unidas y Ecuador es un signatario de todo este proceso. Escúcheme esto, por favor. Con el argumento de que los derivados del petróleo son también un germen de la contaminación. Los derivados del petróleo son la causal del calentamiento global y del cambio climático. Dos premisas terribles para los inversionistas. La COP21 en París prácticamente le dio una sentencia de muerte a la industria petrolera, porque le dice, entonces, tenemos que llegar, es irresponsable. Claro, tenemos que llegar al carbono cero o al cero carbono. Esto es una sentencia de muerte terrible, pero déjeme terminar con esto. Además, esta premisa proviene de políticas y tesis, como por ejemplo, la independencia energética de los Estados Unidos. Viene esta desde el año 1975, cuando el presidente Richard Nixon tomó la decisión esta de independencia energética. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Pero acaba de irse a los Estados Unidos con el presidente Trump, decir, en esto no me meto, yo voy a seguir produciendo. Claro, esto dice eso, y eso es independencia energética. Entonces usted ve un cuadro impresionante. En Estados Unidos, desde el año 2005, tengo la estadística, todos los días Estados Unidos consume menos petróleo. Aun cuando todos los días los Estados Unidos produce más petróleo. Vean, parecería una contradicción, pero está alineado con las tesis mundiales que acabo de señalar. Ellos tienen digamos, un plan propio. Claro, su plan. Y bueno, nosotros debemos no tenemos, parecería que no teníamos un plan. ¿No? Pero déjeme, la otra tesis política. La otra es seguridad del suministro del petróleo en los países de miembros de la OECD. ¿Y por qué nació esto? Nació por problemas de uso de la oil weapon, esta arma petrolera que utilizaron los países productores de petróleo. Entonces, ¿cómo? Embargos petroleros, manipulación de la producción, inestabilidad política de los países productores y amenazas ostentosas de interrumpir el tránsito normal por accidentes geográficos como estrechos y canales. Vea la última amenaza del presidente turco. Por aquí, por el Bósforo, no va a pasar petróleo del Kurdistán. Y eso capaz que nos ayuda a nosotros. Ayuda sí, coyunturalmente, pero son tesis que ya están planteadas en el mundo, que le dan a uno un horizonte. ¿Qué dice el horizonte? Nosotros planteemos inversiones. ¿Qué dice el horizonte? Miren a futuro. Y mirar al futuro quiere decir, por ejemplo, si es que el Ecuador estaría preparado para dar el salto tecnológico. Un ejemplo. El salto tecnológico quiere decir entrar en este proceso de electrificación. El cambio de la matriz productiva nos hablaron 10 años. 10 años, no sé, el Ecuador ha gastado muchísimo dinero en electrificación, pero todavía puede hacer muchas cosas más. Antes de ir a eso, ingeniero Cedeño, ¿se justificaría en este marco que nos acaba de recordar el señor doctor Ortiz hacer una refinería o bueno, si los inversionistas también deben haber estudiado y si quieren invertir, hay posibilidades? ¿O cómo mide usted esto que es una realidad que ha dicho el doctor Ortiz? Sí se justifica hacer una refinería. Nosotros en la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional
analizamos cuál es la vida de nuestra industria, el horizonte. Obviamente que el mundo está yendo a energías limpias, pero el petróleo jamás será sustituido en petroquímica. El petróleo puede competir en electricidad, puede competir en transporte, pero jamás será sustituido en petroquímica porque son productos que provienen del hidrocarburo, del petróleo. Por eso creemos que tenemos una industria... Una planta petroquímica sería más... Tenemos una industria para muchos años. Obviamente la refinería es el alimento de la petroquímica, es el feedstock de la petroquímica. Y yo le digo que sí se justifica una refinería porque no es difícil entender que nosotros estamos vendiendo el petróleo y comprando el producto refinado. Ese valor agregado no lo estamos recibiendo. Obviamente que hay que dimensionar las cosas. En la industria del petróleo tenemos una máxima y decimos, si el precio del petróleo es bajo, la refinación es un buen negocio. Si el precio del petróleo es alto, producir petróleo es un buen negocio. En la industria esto se llama el downstream y el upstream. Entonces, si el precio del petróleo es alto, el margen de refinación es bajo. Pero si el precio del petróleo es bajo, el margen... En el Ecuador lo que está ocurriendo en este momento es que tenemos un precio de petróleo intermedio. Estamos hoy día en $65 por barril. Entonces, ¿quién debe tomar la decisión de hacer o no una refinería? El que va a meter su dinero, ese de allí inteligentemente. O sea, ¿usted coincidiría que esa es la mejor parte de este plan? El negocio petrolero se autorregula. Lo que quiere el inversionista es que no hayan riesgos externos. Ahí el riesgo de la inversión, ahí el riesgo de la tecnología, pero no quiere un riesgo político. Ese riesgo hay que minimizarlo con tratados de protección recíproca de inversiones, que le permiten al inversionista reclamar cuando se cambian las reglas del juego. Porque este es un negocio de más de 20 años. Nosotros creemos que en el horizonte de producir petróleo todavía tenemos muchos años. Lo que no se debe permitir, ¿verdad?, es que el Ecuador deje su petróleo bajo tierra. La de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. El petróleo va a seguir allí, pero puede ser que ya no sea comercial producirlo porque hay otras fuentes alternas que son más rentables y más amigables con el medio ambiente. Para generar esto. Tenemos que hacerlo. Tenemos 8.000 millones de barriles de petróleo y tenemos que, antes que haya el salto tecnológico, aprovecharlo. Tenemos que producir ese petróleo. Es una buena idea, por ejemplo, la del ministro, de llegar hasta el 2021 con una producción de 700.000 barriles por día. Si usted analiza la estadística de los anteriores 10 años, se estancó. Al principio bajó la producción a menos de 500.000 barriles, alrededor de 530 por 10 años. Bueno, es un buen salto ir a 700.000 barriles por día, porque tenemos que producir esos 8.000 millones que están bajo tierra. Colombia tiene la mitad de nuestras reservas y produce el doble, produce 1 millón de barriles. México tiene reservas comparables a las nuestras y produce 2,5 millones de barriles. Usted ve lo que pasa en Venezuela, que podrían producir 5 millones de barriles y producen menos de 2 millones de barriles. Estos modelos ideológicos han hecho mucho daño. Hay que dejar que el mercado establezca las reglas del juego. Si alguien tiene interés en invertir, por favor, no le pongamos eso, dejémosle, no pongamos trabas, dejémosle que invierta, porque el país lo necesita. Manabí es una región que merece que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, el ministro de Hidrocarburos, el presidente de la República le dé un apoyo. Y yo estoy de acuerdo de que el mejor soporte es que se haga una refinería en Manta. La dimensión, por ejemplo, si es 100.000 barriles, 200.000, 300.000 barriles, el mismo mercado lo dirá. Es posible que los inversionistas digan, yo voy a hacer una planta modular. Voy a empezar con 200.000 barriles y después cuando las necesidades de consumo en el Ecuador crezcan, entonces yo hago otro módulo de 100.000. Y yo puedo hacer petroquímica si el mercado me lo dice. Pero eso es lo que el mercado determina. El inversionista no es tonto. El inversionista va donde hay un buen negocio y las condiciones políticas y las condiciones jurídicas lo permiten. El ministro Pablo Campana nos planteaba así este panorama. ¿Qué es lo que hemos dicho internacionalmente? Y esto es importante que todos que nos escuchan lo conozcan. Primero, expresar nuestra flexibilidad
en cuanto a la capacidad del proyecto, en cuanto a la configuración del proyecto, en cuanto al tipo de crudo del proyecto. Nosotros no podemos depender de otro país para proveer el crudo que necesita la configuración de la refinería. Nosotros no podemos depender de nadie. Hemos demostrado flexibilidad en cuanto al modelo comercial que tenemos que utilizar. Si el día de mañana Petroecuador tiene que asumir el riesgo comercial, ¿a qué me refiero con esto? En la provisión de crudo a la refinería o en la comercialización de los derivados, bien lo puede hacer Petroecuador porque eso se dedica y tiene la experiencia para hacerlo. Y lo que se pagaría es una tarifa fija al inversionista refinador, o la otra es una concesión por X años que luego el activo, llámese refinería de Manabí, regrese a la propiedad del Estado ecuatoriano como tiene que ser. Siempre con procesos licitatorios, transparentes. Queremos llegar hasta el 24 de mayo en adjudicar este proyecto. Luego de lo que vamos a tener... Sí, es el objetivo. Cerquísimo. Mañana y pasado mañana ya van a venir más de 34 empresas, entre refinadoras, petroleras, bancos, fondos de inversión. Van a venir. ¿De dónde vienen? Tenemos, ¿De qué países? Tenemos de Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, en fin, alrededor de unas 8 o 9 nacionalidades. Me parece que de Noruega también están viniendo. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca el Ecuador? Viabilizar este proyecto. El 2017 tuvimos importación de derivados alrededor de 2.700, 2.800 millones de dólares derivados, dólares que se van de la economía. Al 2022 vamos a tener alrededor de 5.000 millones de dólares en importación de derivados, algo que realmente afecta la economía, afecta inclusive la sostenibilidad de la dolarización, y por eso necesitamos una refinería que no solamente abastezca el consumo nacional, sino sea exportador de derivados y también productos de la petroquímica, que es importante. Bueno, aquí hay, Déjeme comentar las enseguida le palabras doy. Aquí hay un planteamiento muy concreto, con una visión de país. ¿O usted no siente eso, doctor? Bueno, planteado está. Lo que quiero ver es acción. Ya. ¿No? Pero ¿cómo se respondería esa acción? Si el día 5 el presidente de la República presenta un plan de gobierno más o menos ajustado a lo que dice el Foro Económico, por ejemplo, que ya se lo ha dejado. La impresión que yo tengo es que está en la mente del gobierno el mismo modelo económico de desarrollo. Y eso estatista, intervencionista, ¿no? Pero acaba de decir que... Sí, dice que sí, por lo eso que digo, es colaboración. probablemente Y hay está una- esperando ya. solamente la consulta, el gobierno, para poder dar el cambio, las luces de una nueva administración gubernamental. Pero a todo lo que hemos analizado aquí, que necesita ese proyecto de refinación, si es que se lo llega a hacer, tiene que pensarse, por ejemplo, que una de las mejores garantías es convertir a esa zona en una zona franca. Ahí sí hay garantía. ¿De qué? De que zona franca es como estar en un territorio extraño. Sí, sí, sí. Pero esa parte, en cambio, es un renunciamiento. No solo una garantía. Olvidémonos. No, Sí. no. Mire. Espere, termino. Una zona franca es una forma de proteger al inversionista para que haga la inversión, para que haga el proyecto, para que opere el proyecto en las condiciones de mercado que estamos diciendo. En las condiciones de mercado. Las del Ecuador no son condiciones de mercado. Las del Ecuador son condiciones con subsidios, con una cantidad de cosas, e inclusive el sistema monopólico de Petroecuador. Entonces, estas son las señales de cambio, zona franca, para poder complementar a todo lo que estamos hablando. ¿No le es suficiente ya lo que acaba de No, decir? no, la zona franca, en mi opinión, es muy importante. Voy a comentar las palabras del ministro Campana. A mí me gusta la flexibilidad. La rigidez es enemiga de la inversión. Me gusta la declaración, por ejemplo, del ministro Carlos Pérez de producir 700.000 barriles, porque yo hago una refinería y no quiero que sea un elefante blanco, yo tengo que darle la alimentación, la materia prima que se va a refinar. Ese es el Como decía petróleo. el doctor Ortiz, podemos comprar en cualquier parte. Eso es flexibilidad. Entonces, yo puedo consumir el crudo ecuatoriano si es que me conviene. Y si es que me conviene, si tiene un precio que el mercado lo determina, ¿verdad? El mercado determina el precio del petróleo y a mí me conviene. Si no hay suficiente producción, obviamente que van a tener necesidad de comprar petróleo en el extranjero.
de importar petróleo. Pero eso se llama flexibilidad. Y yo estuve en las conversaciones de los dos ministros en estos días y justamente le planteaba, no se puede indicar una sola ruta. ITT, oleoducto de crudos pesados, Balao, Manta. Puede haber otra ruta que puede ser petróleo importado que entre a través de facilidades marítimas a la refinería. Por eso las refinerías siempre están mirando al mar, porque obviamente por allí entra la materia prima y por allí sale el producto refinado. Nosotros tenemos un horizonte de producción, pero si no tenemos suficiente petróleo va a tener que adquirírselo afuera. Entonces tiene que haber un oleoducto para que traiga el petróleo que se produce en el oriente. Y tiene que haber una facilidad portuaria para también, con flexibilidad, poder traer petróleo importado, petróleo traído de fuera. Y podemos vender el producto refinado acá y el excedente podemos venderlo en el mercado internacional. Por eso la refinería tiene que tener un puerto adosado a esta construcción. La declinación de producción nos dice que bien, ahora podemos utilizar el ITT, que puede llegar a producir 200, 300 mil barriles. He defendido ese proyecto anteriormente y creo que el Ecuador lo necesita. Pero ¿qué pasa cuando decline esa producción? Este es un proyecto de 20 años. Entonces tenemos que tener reservas de otras latitudes, de otros campos petroleros, de otros bloques del suroriente, recuperación mejorada de petróleo, tener más reservas y más producción. Porque tenemos que garantizarle, si el proyecto es de 300 mil barriles por día, tenemos que garantizarle eso al inversionista. El abastecimiento de esto. Porque obviamente pues le va a ser mejor, a precio internacional, consumir petróleo. Entonces ahí ya no tenemos que garantizarle nada. No, el inversionista el inversionista tendrá que ver las curvas de producción del Ecuador, porque si no hay petróleo en el Ecuador, tiene que traerlo de afuera. La ventaja de que el petróleo sea ecuatoriano es que hay un costo de transporte asociado que ya no lo pagaría, pues se entiende que vamos a tener un petróleo más económico para el feedstock de la refinería. Pero esto de aquí es arma de doble filo, porque si hay una rigidez y no tengo otro tipo de provisión de petróleo a través de compras en el extranjero, en un momento dado vamos a tener un elefante blanco. Y eso es lo que el inversionista analiza. Eso es lo que yo digo, que el mercado ajusta, el mercado regula, porque de otra manera nosotros imponemos, la refinería tiene que ser de estas características. Hugo Chávez, 300 mil barriles de crudo venezolano. Eso no es lo que la técnica aconseja. La técnica aconseja flexibilidad. Y es lo que están hablando los ministros Campana y el ministro Carlos Pérez. Doctor Ortiz, si bien podríamos decir, a ver, flexibilidad, sí, pero en algunas cosas nos hemos de garantizar como país, ¿o no? ¿O eso es estatismo puro? Tampoco nos vamos a ir a zona franca para que hagan nomás lo que quieran. El Ecuador y Petroecuador hoy en día importa los combustibles, que no los refina, que no los puede refinar. ¿A qué precio los importa? A precios internacionales. Se tiene que mantener exactamente el mismo sistema. Por eso la insinuación mía de que esto tiene que ser, por ejemplo, desarrollado dentro de una zona franca. Es una garantía de que el refinador va a vender el petróleo, los derivados del petróleo, los va a vender a precios internacionales. Ahora, si el gobierno tiene una política de subsidios, esa es otra historia. Y la política de subsidios puede tener otras maneras, otros métodos de ayuda, de apoyo. Por ejemplo, ya tenemos que terminar con esta forma tan generalizada de subsidios. Entonces, la factura eléctrica, el que consume menos de 150 kilowatt-hora por mes, ese tiene derecho a un subsidio. Si consume más de los 150, pague el precio internacional, pague el precio del mercado. Es decir, convertir al Ecuador en un país de mercado. Ahora, los subsidios son acuerdos gubernamentales y para eso hay otras mecánicas. Las empresas dicen nada que ver en esto. Bájennos el precio de la luz. No, las empresas no tienen nada que ver. Las empresas en esta zona franca, que es mi idea, va a vender al mercado, local y al mercado internacional lo que sobre a precios internacionales. El gobierno es el que da el favor del subsidio y el gobierno sabrá el método que utiliza para hacer ese favor. Entonces,
Esto es flexibilidad. Esto es flexibilidad. Entonces, estas son las garantías que un inversionista quisiera para cuando tiene que abastecer el mercado interno. No quisiera esperarse el inversionista que en el momento hemos pensado un gobierno le exigiera los precios de los combustibles más bajos que los precios del mercado internacional por el hecho de que está subsidiando. No. Eso sería absurdo. Esos son los riesgos que se corre el inversionista al entrar en un proyecto de esta naturaleza. Pero el país son los riesgos que se pueden disminuir. Claro. Porque, pero por ejemplo, en el modelo de negocio, la refinería es un proyecto, un complejo industrial tan grande que usa por lo menos 50 años. René. Mire la refinería de la Libertad, de más de 50 años. Pero hagámoslo de los 20. Mire, René. Lo importante, ¿verdad?, es que el subsidio lo puede hacer el Estado ecuatoriano a su población. De cualquier manera. Pero ese es un subsidio del Estado. El inversionista está pensando en un negocio y el producto refinado lo tiene que vender al precio de mercado internacional. Correcto. Si el Ecuador lo quiere regalar, lo quiere botar al mar, ese es problema del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano. Pero el inversionista compra petróleo como materia prima a precio de mercado internacional y vende el refinado a precio de mercado internacional. Hay fórmulas de referencia, hay estadística, hay publicaciones, entonces nadie puede mentir sobre esto. Exactamente. Pero yo le digo una cosa. Si el Estado ecuatoriano, ¿verdad?, quiere en verdad hacer algo en beneficio de la población, tiene que hacerlo en beneficio de la población que no tiene recursos, pues. Bueno, no se puede vender este tanque de gas a todo mundo en el mismo precio. Así es. Porque entonces es un perjuicio, lo compramos a 100 y lo vendemos a 20. Eso no puede seguir, porque son recursos del Estado que deberían servir para otras prioridades. La industria del petróleo es una industria finita. Va a terminar. El recurso petróleo es un recurso no renovable. Algún rato va a terminar. Y estos 8.000 millones de barriles de los que yo hablaba se van a terminar algún rato. Hay que darle el mejor uso. Ahora, mejor, antes de que se termine, mejor sería lo que nos ha dicho el doctor Ortiz, que vayamos transformándola al país en otras energías. Pero eso es paralelo, Francisco. Claro. Es decir, no quiere decir que tenemos que esperar que se termine la industria del petróleo para que entre la industria de la generación fotovoltaica, por ejemplo, o wind power, eólica. No. Esto puede caminar paralelamente como está caminando en este momento en un país como Estados Unidos. Ejemplo, Texas hoy en día tiene 37% de su generación totalmente fotovoltaica. Pero es un crimen quemar petróleo para generar electricidad. Ahora, ya no se está haciendo en el mundo eso. Ahora se está haciendo gas natural. El Ecuador no tiene gas natural. No tiene. En las cantidades en las que necesitaría para entrar en estos procesos. Tiene que utilizar lo que tiene. En esto coincido yo con Ítalo. Tenemos que utilizar nuestro petróleo hasta el fin. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que esperar el fin para entrar en el salto tecnológico. Y el salto tecnológico, permítame hacer el ejemplo, el símil. Si el Ecuador no hubiera dado el salto tecnológico de los adminículos estos que se llaman teléfonos celulares o artefactos, no hubiéramos cambiado esta situación tan terrible que teníamos de 4, 5, 6 años de espera para tener una línea telefónica. Eso se llama salto tecnológico. Lo dimos con la empresa privada. La empresa estatal es incapaz de dar esos saltos tecnológicos. ¿No será que la vuelven incapaz algunos? Bueno, la vuelven también. Sí. Coincido con usted. Puede ser incapacidad, claro, eso es management. Pero yo digo, termino con esto. Ese proyecto, si no se hace, tiene que tener un plan B. Y el plan B lo he venido yo planteando, diciendo, puede ser el salto tecnológico. Examínenlo. No estoy diciendo que esta es la verdad absoluta. Examínenlo. ¿Para qué? Para que esa área del Aromo, que está preparada y lista, pudiera eventualmente, entre comillas, convertirse en un parque solar fotovoltaico. Eso sí es un salto tecnológico. Claro, que debe venir acompañado de políticas como, por ejemplo... ¿Y quién invertiría ahí? Privados, pues, natural. Les da todas las mismas características que estamos ofreciendo para el inversionista privado
en la refinación de petróleo, si es que no se va a dar esta por A, B circunstancias. No quiero ser un agorero del desastre, pero hay que tener un plan B. Y el plan B podría ser este. Y caminar paralelamente con el petróleo crudo hasta que se dé el fin. Pero en el interín, hacer las cosas prepararnos para eso. Para eso, hacer las cosas que está haciendo el mundo. Mire, porque el mundo está haciendo estas cosas. Mire, para que comprenda la gente que no nos está viendo, pero que sí está escuchando, la Tierra como planeta se calcula su existencia en 1.000 millones de años. Ya. Los hombres de Neandertal, el hombre de Cromañón, se calcula que tienen 1 millón de años. Pero antes de irnos al apocalipsis, es cierto, yo les diría, usted estuvo en la presentación de los empresarios. Correcto. ¿Usted siente que estos empresarios que nos visitaron, que estuvieron ahí en planteamiento, están dispuestos, vinieron solamente a ver, ¿qué están pensando? Le digo que todo mundo espera condiciones favorables para poder presentar una oferta. Y lo que más sentí es que esta condición favorable es la condición jurídica, la estabilidad de las condiciones, la seguridad la jurídica, protección de su inversión. Siento que ese es el factor común de todos los inversionistas. Porque usted dice hay que hacer esa refinería. Yo pienso, no hay que tener el plan B, yo pienso que hay que hacerlo y que pueden haber plan B y plan C. Yo iba a estos planes B y C porque cuando le dije que, y no es una cosa descabellada, que la Tierra tiene 1.000 millones de años, que el hombre sobre la Tierra apenas tiene uno de esos 1.000 millones, tiene 1 millón sobre la Tierra, de que la industria del petróleo apenas tiene 150 años. En los últimos 150 años es que tenemos petróleo comercial, donde hemos visto que esa lámpara que anteriormente utilizaba aceite de ballena, con el petróleo se volvió una lámpara que utiliza combustible derivado del petróleo, y el mundo se transformó. Dijeron en esa época, la noche se hizo día, porque se alumbraron las calles con petróleo, y entonces el petróleo sirvió para generar electricidad. Pero ese ya no es un buen uso para el petróleo. Generar electricidad es gastar pólvora en gallinazo. Claro. Por eso es que el doctor y estoy de acuerdo. El teléfono tiene otra forma de llevarnos, ¿no? El país ha hecho muy bien generando electricidad con hidroeléctrica, porque las hidroeléctricas son muy baratas para el kilovatio hora que se genera. Son grandes en inversión, pero su consumo, ¿verdad?, es barato porque el mantenimiento es barato. Entonces no va a competir el petróleo generando electricidad con una hidroeléctrica. La hidroeléctrica le va a dar electricidad de 4 o 5 centavos por kilovatio hora. Y tenemos que entonces utilizar esas fuentes. Y fotovoltaico, y viento, y marea, y todo lo que pueda ser generador de electricidad, utilicémoslo. No quememos petróleo en eso. Viene el siguiente uso del petróleo, transporte. En eso va a durar todavía algún tiempo más, porque no son tan eficientes las baterías eléctricas todavía, pero va la humanidad al carro eléctrico, va. ¿Qué vamos a hacer con todos esos miles de millones de baterías? Bueno, después veremos cómo las hacemos reciclar. Pero el petróleo en algún momento ya no servirá tampoco para transporte. Esa fue otra revolución. Después, ustedes se acuerdan, Henry Ford, los vehículos, el carro, la gente quiere tener su vehículo y el transporte es donde el petróleo fue utilizado. El futuro uso, y que el Ecuador no pierda la esperanza, el futuro uso es petroquímica. Ahí no puede ser reemplazado, porque el terno que usted tiene, el reloj, el chip en el teléfono, el pañuelo, el pin que tenemos sobre el saco, todo lo que usted ve aquí al lado proviene de algún compuesto de petróleo. Y esa petroquímica no va a ser reemplazado porque es un hidrocarburo. Entonces, doctor Ortiz, ¿alguna de estas empresas que no nos dice el señor ingeniero Cedeño, alguna de estas realmente querrá entrar en esto tanto de petroquímica como en refinamiento nomás? La petroquímica, Ecuador la ha entretenido en los últimos 40 años. La petroquímica la ha entretenido en los últimos 40 años. Usted tuvo una frase clara de por qué no se hizo, para identificar, ¿no? Malos administradores, mal ambiente, no habían las condiciones. No sé si es que ahora hayan esas condiciones, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ítalo. La petroquímica tiene su futuro,
no va a terminar. Bueno, las células combustibles se van a hacer de hidrógeno, se hacen de hidrógeno. Y las células, el mayor contenido de hidrógeno está en el petróleo. Es decir, usos alternativos del mismo petróleo se vienen a futuro, no hay la menor duda. Ya están, lo que necesitan es sofisticar la tecnología para reducir los costos y en ese camino están. Estas energías renovables como wind power, las eólicas, las mareas, el sol, todas estas no eran económicamente viables. Hoy día ya lo son. Hoy día ya lo son. Yo estuve en la visita en California a uno de los productores de paneles solares y además generadores de fotovoltaico. Y le pregunté al presidente, le dije, ¿cuánto te cuesta generar el kilovatio? Y me dio una cifra, 13.7 centavos de dólar el kilovatio. Entonces ya eres competitivo. Claro, eso sí es competitivo. Ahí sí, cuando dice el ingeniero Cedeño, sería malgastar. Pues, claro, entonces, si ya es competitivo, quiero decir que estos van a ir más atrás del costo. La misma empresa petrolera, el fracking, que era tan costoso, esta situación que acabamos de vivir desde el 2014, de la caída del precio, le obligó a las compañías de fracking a reducir costos. Y de verdad redujeron costos y ahora son muy competitivas. Es decir, la ciencia y la tecnología, mi estimado Francisco y su distinguida audiencia, la ciencia y la tecnología se impondrán como se imponen en este momento a futuro. Lo que hay que tener es las condiciones de confiabilidad y de credibilidad para que el inversionista pueda encontrar en el Ecuador un asiento seguro. Concluyendo, yo también, pero permítame hacerle ahí una para que concluya con esto también. ¿Es necesaria la refinería? ¿Se la va a hacer? ¿Alguna empresa usted la sintió con mayor interés? Sentía varias empresas con interés, siempre con el denominador común de la seguridad jurídica. Pero el gobierno está dando flexibilidad. Como Manavita, yo espero que se haga la refinería. Esto va a dar oportunidades de trabajo a mucha gente. En la etapa de construcción se necesitará por lo menos 10.000 plazas de mano de obra calificada y no calificada. Después, en su etapa de operación, unas 2.000 plazas de trabajo. Esto es mucho para nuestra provincia que ha estado deprimida, inclusive por terremotos. Espero que se haga. Pero obviamente nadie puede forzar a una empresa a invertir si no se dan las condiciones. Yo vi gente que tenía interés en hacerlo. Ojalá que el proceso sea tan bien llevado para que nadie se asuste, para que la gente tenga confianza. ¿Llegará a mayo como aspira el ministro Campana? Yo también aspiro que llegue a mayo con ofertas y obviamente ojalá que en camino paralelo, ¿verdad?, la Asamblea del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda implementar los proyectos de seguridad jurídica, uno de ellos, el principal, un convenio de protección recíproca de inversión, el que fue anulado en el gobierno anterior. Porque sin ese proyecto y sin ese reglamento de protección... Usted diría, sin ese escudo que tienen las empresas, es más difícil que se resuelva. Es más difícil, puede ser que sea el mejor negocio del mundo. Pero no es solo por Manavita que quiere la refinería. No, yo sinceramente creo que la refinación, como le dije, es un negocio. Y si es un negocio lo van a hacer, pero que este negocio no sea blindado por cuestiones externas, por falta de seguridad jurídica, porque no están las reglas del juego claras. ¿Y el plan B puede servirnos o no? También. Yo pienso que es muy caro. Yo pienso que es muy caro haber gastado tanto para... Porque hay terrenos que sin hacer todo ese desbroce, ese terraplén, todo ese terreno, es mucho más barato, ¿verdad?, en otras regiones para hacer un campo fotovoltaico. Entonces yo no haría, pues, toda esta inversión. Pero usted mismo nos decía, esos 1.500 ya están perdidos. Sí, los 1.500 no deben ser cargados al inversionista. No. El Ecuador se va a resarcir. Yo no creo que haya 1.500 millones de dólares. No lo cree nadie. Pero se llevaron. Eso le ha costado al país, pues tendrá que haber las auditorías, pues son otra gente, los contralores, los que tienen que examinar dónde está ese dinero. Pero la empresa no tiene que pagar los platos rotos por un mal proyecto, por algo que se haya hecho sin la planificación debida.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Han estado con nosotros el señor doctor René Ortiz y el ingeniero Ítalo Cedeño. Yo diría casi al final han concluido que es una decisión de país la construcción y apostar por la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día de mañana. En la aplicación